Y ahora, inclina tu oído y comprende y conoce que el alma, ella habita en el corazón. Es lo que dijimos aquí, hay varios lugares del alma, ¿sí? Varios niveles y varios lugares donde habita. El corazón, aquí, los sentimientos, y a veces también se le llama corazón a los pensamientos. Y los pensamientos hoy sabemos que están en el cerebro. Y él es el asiento del temor. O sea, el alma, el intelecto, que se sienta en el corazón o en el cerebro, en los pensamientos, es la base del temor de Dios. Luego dice, ¿por qué? Porque de ahí salen los resultados del pensamiento. Aquí hablamos ya del cerebro. Shalom para todos ustedes. Empezamos este estudio en esta semana. Estamos en el capítulo final de este libro que nos habla acerca del temor de Dios. En la vez pasada estudiamos acerca de algunas expresiones del alma, lo que se llama como niveles del alma. Tenemos aquí la parte más baja que está en la sangre, que es el nefesh. Luego tenemos el ruach, que está en el corazón, su centro, que son los sentimientos. Y luego tenemos el neshama, que es el raciocinio, el intelecto que está en el cerebro. Hasta aquí hemos llegado. Hay otros 3 niveles del alma, otros 2 niveles más, lo que se llama la haya, que es lo que rodea al cuerpo humano, lo que se puede llamar como el áurea, y que su expresión humana es la voluntad del ser humano, y el nivel más alto del alma de cada persona es lo que se llama yehidá, de que eso no tiene contacto con el cuerpo. Hasta aquí llegamos la vez pasada, y luego dice así ahora en esta vez. Entonces la persona, el ser humano, tiene 2 señores, tiene 2 amos, y cuando la persona se muere, se vuelve libre de estos amos, se queda libre de estos señores. ¿Cuáles son estos señores? Aquí nos va a explicar. Así como está dicho en el libro de Job, en el capítulo 3, en el versículo 19, dice: tanto el pequeño como el grande, allá, o sea, en la muerte, el esclavo queda libre de sus señores. Aquí lo compara a la persona como un esclavo, que en la muerte queda libre de sus señores, sea pequeño o sea grande la persona. Y dice señores en plural. No dice queda libre de su señor, sino de sus señores. Como los mínimos del plural son 2, entonces hay 2 señores, 2 amos, que la persona se libera cuando se muere. Entonces son 2 los señores, ellos, ¿cuáles son? Es el espíritu y el alma. Ruach y nefesh. Y dijimos que el ruach es los sentimientos que están en el corazón. Es el nivel del alma que su base está en el corazón. Es el ruach. Tenemos ahí el amor, tenemos la envidia, la ira, el orgullo, la tristeza, la vergüenza, todos esos sentimientos, su base está en el corazón, son niveles del alma. Y el nefesh, que es el alma más baja, es el alma, lo que podríamos llamarlo animal, que tienen todos los animales, todos los seres vivos, y su base está en el hígado, que es la sangre, y el sistema digestivo, y esta es la raíz de los instintos vitales, como el comer, el beber y la procreación. Entonces dice, estos son los amos de la persona. Son esos 2 grupos de fuerzas anímicas que hablemos antes ya, que nosotros tenemos que equilibrarlas. El instinto de comer, el instinto de beber, el instinto de procrearse, que eso pertenece al nivel del nefesh. Es el nivel del alma, el nivel más bajo que está, su base está en la sangre, su centro el hígado, que es el centro, un órgano importante del sistema digestivo. Cuando el hígado no funciona, no hay apetito y la digestión se paraliza.
Eso hay que saber. Cuando el hígado está inflamado y no trabaja, no hay apetito y la persona come, vomita, porque el hígado se para. Entonces, el hígado es como el corazón del sistema digestivo. Es el centro de las fuerzas vitales: comer, beber y procrearse. Muy bien, igual sucede cuando el hígado está inflamado, también no hay apetito sexual. Y el corazón es el centro de los deseos, de la codicia y de los sentimientos. Sentimientos, como dijimos ya, de la cólera, de la alegría, del orgullo, de la crueldad, del sentimiento de venganza, del odio, del amor, etcétera, etcétera. Pero estos, cuando están mal educados, entonces estos son señores y dueños de la persona. Y cuando la persona se muere, queda libre de estos señores. Es lo que nos dice acá. Dice así: ellos son los pensamientos de placer, y cuando nos incita a aumentar muchas riquezas y a comer y beber y a alegrarse y a hacer todos los pensamientos del corazón y todo lo que los ojos ven, quiere hacer la persona, y hablar cosas vanas y vanidades y todo tipo de goces corporales. Esos son este nivel anímico muy bajo, que es la nefesh, el alma baja, y el ruach, el espíritu. Luego dice: pero tenemos ahora la neshama, que hablemos, que su asiento está en el cerebro. Es un nivel más elevado del alma, que está en el cerebro, y es la raíz del raciocinio, del intelecto, de la sabiduría. Y esto es lo que nos diferencia de los animales. El alma transforma a los pensamientos bajos del nefesh y del ruach, los cambia y les dice: ¿qué cosa vale esto para la persona? ¿Cuál es la ventaja que tiene la persona con que trabajar, con comer o con beber, con amontonar riquezas? ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué ventaja tiene? De que en un momento la persona desaparece de este mundo y el cuerpo se destruye, vuelve a la tierra. Entonces, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es la ventaja? La persona tanto se preocupa en comer, beber, almacenar grasa bajo su piel, almacenar dinero o en su cuenta bancaria dinero. ¿De qué le sirve si al morir eso ya no le sirve de nada? Desaparece de este mundo y su cuerpo vuelve a la tierra. Eso dice el intelecto, el alma, el nivel anímico que está en el cerebro. Entonces dice, por lo tanto, entonces, ¿qué será de su sabiduría, de la persona? ¿Qué será de su comida? Aquí hablamos sabiduría humana. ¿Qué será de su comida que tanto comió? ¿Qué será de su hermosura corporal que tanto la cuidó? ¿Qué será de su riqueza que tanto la amontonó? Entonces dice, si es así, entonces no hay cosa mejor, sino servir al Santo, bendito sea Él, y adherirse a Él, y hacer sus mandamientos, y andar en sus caminos con un corazón completo y con buena voluntad. Esa es la conclusión que nos da el intelecto, el raciocinio, el nivel anímico que se asienta en el cerebro. Luego dice, hablando acerca de los dos señores, que nos habla de los niveles bajos del alma, el nefesh y el ruach, o sea, estas fuerzas anímicas que ya dijimos, el comer, beber y procrearse, luego los sentimientos. Este dice así y este dice así. Y el alma y el espíritu son los que a veces tratan de imponerse a la persona, de imponer su voluntad. Y si sucede esto así, si es cierto que el alma y el espíritu, o sea, si esos instintos anímicos de comer, beber y procrearse, y los sentimientos de amor o de odio o de orgullo o de desprecio o de vergüenza o de ira se sobreponen a la persona, dominan a la persona,
entonces se debilita el nivel anímico, el nivel del alma que está en el cerebro. Se debilita el intelecto, se debilita el raciocinio. Ya no tiene fuerza para imponer su voluntad en la conducta humana. Entonces dice, por lo tanto, la persona que se dedica a comer y beber nunca será sabio en este mundo, nunca. Otra vez dice acá el autor, si una persona en este mundo material se dedica a gozar de la comida y la bebida y de la procreación, es un esclavo de estos vicios, no vicios sino de estas fuerzas anímicas, entonces esta persona nunca será sabio en este mundo, porque su intelecto se va a debilitar. Y al contrario, cuando el alma se sobrepone a la conducta humana, es el intelecto aquel que domina. Entonces el espíritu, o sea, los sentimientos bajos y los instintos de la persona, entonces ellos se van a debilitar. Y entonces dice, la persona va a abrir sus ojos, que es el intelecto, y va a comprender la sabiduría elevada, la sabiduría de Dios. Y lo que les conté, no sé si ustedes han oído esto, que mi padre, él contaba de que había personas jóvenes que le pedían un consejo, qué hacer para entender el estudio de la palabra de Dios, el estudio del Pentateuco, qué hacer para entender cuando estudiaban los profetas, porque no recordaban mucho, y segundo, no entendían lo poco que recordaban. Entonces mi padre les aconsejó de que ayunen una vez por semana o una vez al mes mínimo, y se le abrieron la fuente del intelecto. Y aquí también nos aconseja este autor, así en base a los sabios de la antigüedad, de que la forma de desarrollar el intelecto y la comprensión y la memoria es dominar las fuerzas básicas de comer y beber y de procrearse. Entonces, si una persona ayunara una vez a la semana o una vez al mes, eso trae como resultado el desarrollo de la fuerza intelectual. Muy bien, continuamos con este libro y dice así. Es por esto que necesita el alma debilitar al espíritu. O sea, si nosotros queremos que el alma se fortalezca, debemos debilitar a los sentimientos, que es el espíritu. ¿Y cómo se hace esto? Tratando de dominar la ira y el orgullo. Son dos fuerzas básicas del corazón del espíritu. Es la ira y el orgullo. Hay otros sentimientos más, como la misericordia, como la envidia, o como el amor, el temor, o la vergüenza. Pero no son tan destructivos si es que no dominamos la ira y el orgullo. Y en estos dos sentimientos, son fuerzas anímicas del alma, en este caso del ruaj, que su asiento es el corazón. Según Rabbi Moshe ben Maimón, hay que ser extremistas. O sea, no hay que enorgullecerse ni siquiera por algo que es correcto. Y no hay que tener ira, ni encolerizarse, ni enojarse, inclusive por algo que es lógico. ¿Por qué? Porque si empezamos a airarnos, a enojarnos por algo lógico, con el tiempo nos vamos a enojar por cualquier cosa vana. Porque ya somos esclavos de la ira, del enojo. Igual es el orgullo. Entonces, pero como dijimos, son fuerzas neutras, que Dios los creó para que nos ayuden. Entonces, ¿dónde está lo bueno? El autor nos dijo ya, el orgullo, que hay que enorgullecerse por conocer el camino de Dios. ¿Sí? Luego, la cólera está para dominar nuestro mal instinto y para enfrentar al malvado, nada más. Solo ahí uno, diríamos, puede airarse. Y Rabbi Moshe ben Maimón dijo, inclusive cuando una persona quiere educar a sus hijos o alumnos y necesita airarse, necesita enojarse,
que no se enoje de corazón, sino se enoje simplemente por la cara, que haga un aspecto enojado, pero que no se enoje en forma interna, porque si empieza a enojarse, ya es esclavo del enojo, y la ira ha conducido a graves pecados, a pecados muy graves. Es lo que nos menciona acá. Entonces, si una persona quiere que su alma, su intelecto domine a su conducta, tiene que tratar de debilitar a su ruaj, a sus sentimientos. Y los sentimientos muy, se puede decir, perjudiciales en su mayoría, es el orgullo y la ira, la cólera. Luego me dice así. Entonces, y también el alma, debilitar al alma, fuerzas anímicas son el comer y beber, porque el alma trata de ser dueño de los deseos de comer y beber y procrear. Y si la persona es esclava, entonces se debilita el intelecto. Aquí quiere entonces debilitar estas fuerzas para fortalecer el alma, el neshama, el nivel anímico que se encuentra en el cerebro, que es el intelecto. Y es lo que se llama la semejanza de Dios, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Luego dice, cuando se sobrepone el intelecto, que es la neshama, con la sabiduría que está en el cerebro, se sobrepone a estas fuerzas inferiores del ruach y del nefesh, o sea, de los sentimientos como orgullo y ira y ser esclavos de la comida, bebida y procreación. Entonces, dice, trae como consecuencia que la persona se vuelve humilde. Es la humildad. Y he sabido que la humildad es una gran cualidad en los niveles espirituales de una persona. Ese es el título honorífico que Dios le da a Moisés. Moisés, en el Pentateuco, Dios dice, Moisés es el hombre más humilde de todos los hombres en la tierra. Es un título honorífico. Esto significa, diríamos, que una de las cualidades más grandes es la humildad. Muy bien, continuamos con este libro y dice así. También los animales, las bestias, tienen nefesh y tienen ruach. Tienen el nivel anímico de los instintos básicos como comer, beber y procrearse, y el nivel segundo un poco más elevado, que son sentimientos como cólera, ira, enojo, es lo que tienen inclusive los animales. ¿Por qué? Porque los animales también codician cosas de comer y beber, y también se enojan, así como las personas, los animales. Pero solamente el hombre, solamente la persona, tiene el alma superior, el alma del intelecto, el alma del raciocinio que está en el cerebro. Solo el ser humano. Y el habla. A pesar que hay animales que aparentan hablar, como algunos peces, ballenas o aves, como loros o otros tipos de aves, o algunos animales que se comunican con voces, pero no es el lenguaje humano tan completo. Porque solamente el ser humano tenemos adentro un programa que está en el cerebro. Si algunos de ustedes saben algo de computación, de computadores, entonces es muy similar el cerebro humano a un computador. Todas personas desde que nacemos tenemos un programa de lenguaje en el cerebro. Con este programa podemos hablar cualquier idioma y podemos comprender cualquier idioma. Si este programa se daña o no lo tenemos, el ser humano no puede hablar ni puede comprender ningún idioma. Es igual así como en este caso como un animal. Entonces, otra semejanza a Dios es el habla. Además del intelecto y el raciocinio, es el habla. Y no hablamos de un habla así como imitación de un loro o otros animales, sino es un habla compleja y completa, de transmitir el conocimiento de una persona a otra en forma bien compleja y minuciosa. Es el habla humana. Luego dice entonces, esta alma que es el intelecto, es la que es capaz de conocer y diferenciar
entre la verdad y la mentira, el intelecto. Eso solamente para el humano. Y cuando el cuerpo muere, después de cuando llega a su fin de cada persona, sea por enfermedad, accidente o al final de sus días en vejez, entonces muere esta parte inferior que es el nefesh, de los deseos de comer, beber y procrearse, y también muere el alma, el alma del espíritu, el alma de los sentimientos, que es la ira, el amor, todo eso también muere, se queda aquí con el cuerpo. Y solamente queda el nivel anímico del alma que está en el cerebro, que es el intelecto, que es el alma superior, que es la sabiduría, de que esa no muere con la muerte del cuerpo. ¿Y qué es lo que está dicho en Eclesiastés? En el capítulo 12, 7, dice así: y el espíritu volverá hacia Dios, aquel que lo dio. Acá dice que el espíritu volverá, y como dice aquí que va a morir, entonces dice, eso no es problema, eso no es una contradicción. El espíritu de sabiduría vuelve a Dios. O sea, el alma superior que está en el cerebro, esa vuelve a Dios, a eso se refiere. Pero en la parte del alma que está en el corazón de sentimientos, y con mayor razón la que está más baja que los instintos básicos vitales, eso muere con el cuerpo. Y cuando la persona es pecadora, cuando la persona es un pecador y se muere, entonces dice, también se muere su alma de esta persona. O sea, su alma baja, su espíritu, y también su alma del intelecto. Así como está escrito en Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 4, el alma que pecare, ella morirá. ¿A qué se refiere? Dice para el alma baja y también para el alma del intelecto. Ya que el intelecto está muy debilitado, y los que han ordenado y los que han corrompido a la persona ha sido su alma inferior y sus sentimientos bajos. Entonces también no hay mérito para su alma intelectual para que sobreviva, para que sobreviva a la muerte, es lo que dice acá. Y dijo ya Moisés, nuestro maestro, la paz sea sobre él, el hombre de Dios, así Dios le da el título, también otro título a Moisés, el hombre de Dios. Luego dice, y perderé al alma aquella de en medio de Israel, al alma que pecare. Dice, Dios lo perderá, o sea, lo eliminará al alma que pecare de en medio de su pueblo. Es lo que se llama la pena de corte, de cortamiento. Luego dice, y también es escrito, y será cortada aquella alma de su pueblo. También ahí en Levíticos, capítulo 23, versículo 3, y versículo 7, y versículo 20. Que el alma que pecare, aquella será cortada de su pueblo. De aquí se entiende, de aquí se comprende, que se le llama, entonces dice Nefesh, y a ese Nefesh, aquella va a morir. Entonces, ¿cuál es aquel Nefesh que va a morir aquí, como le llama aquí? Es aquel nivel anímico del alma muy inferior, que está con las fuerzas vitales de comer, beber y procrearse. Si no se dominó esas fuerzas, si estas fuerzas nos esclavizaron, comer y beber, ¿sí? Entonces somos más inferiores a un animal y no tenemos derecho a vivir, ni en esta vida ni en la otra vida. Luego dice, y después que muere el malvado, el alma, su sabiduría de su cerebro, que está en el cerebro, claro que no desaparece, dice, pero tampoco va al trono de la gloria de Dios. No se acerca a la luz de Dios esta alma, sino se queda, lo que aquí le llama, se queda en la base de la onda. En hebreo se llama kafakela. Es una comparación. Kafakela es la base de la onda, donde se pone una piedra. No sé si ustedes me comprenden. Ese es un arma de la antigüedad con la cual David mató a Goliat. Es una tira con unas soguitas, cuerdas. Tiene así una como cuchara. Ahí se pone la piedra, esa kafakela, se le da vuelta y se envía la piedra.
Entonces, esta alma de un pecador que fue dominado por su alma baja y por sus sentimientos bajos, su alma intelectual no desaparece, pero tampoco se acerca a Dios. Se queda en este lugar que se llama Kafakela. Y los sabios explican de que esta alma vagabundea acerca del mundo. O sea, se queda en este mundo, en otras palabras. Es lo que la sabiduría popular le llama las almas en pena. Hay almas en pena de que no se van a Dios, no se van al Gan Eden, no se van al jardín de Edén a gozar de las delicias de Dios, de la luz de Dios, sino se quedan cerca de este mundo. Esas almas son muy materiales, o sea, añoran la comida, añoran la bebida, añoran su dinero, añoran su casa y no se quieren separar de este mundo, se quedan acá. Eso le llaman aquí Kafakela. Entonces este intelecto se queda acá, de esa persona. Pero de la persona que dominó sus fuerzas bajas, de la comida, bebida y de procrearse, y sentimientos bajos como orgullo y ira, entonces su alma se acerca a Dios, el alma intelectual se acerca a Dios, y ahí entonces tiene ya lo que se llama el pago, que es una gran felicidad, la felicidad del paraíso. Es algo inexplicable en palabras humanas, porque aquí nosotros tenemos un placer carnal que es comida, bebida y gloria, que es aplausos, honores, pero el alma espiritual ahí, los que han muerto y han vuelto, los que tienen una muerte clínica, ellos nos cuentan, diríamos, que es un placer indescriptible, que no lo pueden explicar ese placer que sienten en sus mundos espirituales. Muy bien. Continuamos entonces con este libro que nos dice así. Entonces, y después de que se muere el justo, ahora vuelve al justo. Cuando una persona justa se muere, entonces de que su alma elevada, ella dominó a sus acciones, o sea, el intelecto dominó las acciones, y ella es fuerte, y es más fuerte que su nivel de sentimientos y su nivel de instintos vitales. O sea, el cerebro, el intelecto domina al corazón y a las fuerzas vitales de la vida, que su base es la digestión. Entonces dice, esta alma es unida a la fuente de la vida. Es una expresión poética, que es unida a la fuente de la vida. Comparado, digamos, como si la vida es un río que fluye, espiritual. El alma que muere del justo se añade a esa corriente espiritual. Y en esa corriente espiritual siente un gran placer, que es lo que se llama ahí el Gan Eden o el paraíso. ¿Por qué? Porque se acerca a la luz de Dios, cerca al amor de su vida. El alma añora acercarse a Dios. Ustedes que saben lo que es el amor. Cuando una persona está cerca del que ama, es feliz. Cuando se aleja del amado, sufre. No importa quién sea este amado, puede ser su pareja al principio que se casó. Algunos quizás es muy triste, después inclusive ya no se aman, inclusive se pueden odiar. Pero cuando hay amor, la persona se alegra, se acerca del amado y sufre cuando se aleja del amado. Igual es el alma. El alma ama a Dios. El alma quiere estar cerca a Dios. El alma añora estar cerca en la presencia de Dios. Cuando se acerca a la presencia de Dios, el alma tiene una gran felicidad. Y cuando el alma está lejos de Dios, sufre. Entonces hablamos de aquí de que cuando el alma de un justo se muere, que es el intelecto, su alma de nivel intelectual y racional, no se queda cerca de este mundo bajo a sufrir, sino se acerca al río de la vida, a la fuente de la vida, y llega hasta el trono de Dios. Son comparaciones. Continuamos y dice así. Pero con respecto, otra vez vuelve con respecto al necio, que el necio no oyó a su intelecto,
sino el necio dio crédito, dio oídos a sus fuerzas vitales como comer, beber, procrearse, y a sus sentimientos tan bajos como el orgullo y la ira. Entonces su alma es cortada. Ya dijimos que es cortada de que no se une a esta fuente de la vida, ni se acerca al trono de Dios, ni a la presencia de Dios, sino que queda vagando cerca de los mundos materiales. Luego dice, y el sabio, una persona sabia, oirá a su alma intelectual, o sea, al nivel anímico, intelectual, racional, que es elevado, de que este nivel proviene de la cercanía del trono de la gloria de Dios. Y si es que entonces este ser humano, esta persona oirá a los consejos intelectuales de su alma, que le dice lo bueno que tiene que hacer, que es lo lógico que tiene que hacer, lo ventajoso que tiene que ser en esta vida, es el intelecto, el raciocinio. Entonces su alma tendrá el mérito de gozar de la gran bondad que está escondida, que está guardada para los justos. Y esta bondad es de la que ya hablamos, que es acercarse a la presencia de Dios, donde la persona tiene una gran felicidad indescriptible, que no solo puede narrar ni describir con palabras humanas. Muy bien, luego dice, y ahora, inclina tu oído, y comprende, y conoce, que el alma, ella habita en el corazón. Es lo que dijimos aquí, hay varios lugares del alma, ¿sí? Varios niveles y varios lugares donde habita. El corazón, aquí, los sentimientos, y a veces también se le llama corazón a los pensamientos. Y los pensamientos hoy sabemos que están en el cerebro. Y él es el asiento del temor. O sea, el alma, el intelecto, que se sienta en el corazón o en el cerebro, en los pensamientos, es la base del temor de Dios. Luego dice, ¿por qué? Porque de ahí salen los resultados del pensamiento. Aquí hablamos ya del cerebro, donde es el asiento de esta neshama, del intelecto. O sea, si una persona no emplea el intelecto, no raciocina, simplemente nos movemos así como un animal por el apetito de comer, beber y procrearse. Ustedes se han dado cuenta, hay personas que siempre dicen, esta cosa no lo como porque no es agradable, tiene un sabor feo, y esta comida sí lo como porque es agradable. Y nunca dicen, yo lo como porque es beneficiosa, lo como porque es saludable, lo como porque es nutritiva. Casi muy pocos dicen eso. Significa que las personas que dicen que lo comen porque es agradable están poseídas por estas fuerzas anímicas muy bajas del instinto básicos de comer, beber y procrearse, nada más. La persona que dice ya esto es saludable, esto es nutritivo y por eso lo como, está empleando ya el intelecto, el raciocinio. Ese es el nivel del alma más elevado y es el que tiene que dominar. Cuando somos niños, nos domina el comer y beber. Un poco más grande es el procrearse. Y los sentimientos, desde que nacemos, la ira, el orgullo, el temor, el miedo, nos dominan. Cuando surge el intelecto, cuando nos damos cuenta de que nuestra conducta no es buena, no es equilibrada, estamos empleando el intelecto, el raciocinio. Y es el que tiene que dominar. Si no logramos imponer nuestro raciocinio a nuestra conducta, nos quedamos en el nivel muy bajo como un animal. Pero el nivel de un animal es normal. En cambio, si estamos en el nivel de un animal, significa que estamos en el nivel inferior al animal. Porque el animal, para él es normal. Para mí es anormal. Yo no debo quedarme así.
Debo dominar a mis instintos y a mis sentimientos. Si no lo logro, estoy en un nivel más bajo, más inferior que los animales. Muy bien, luego dice así. Entonces, cuando el pensamiento de la persona se impone a sus acciones, entonces el pensamiento también empieza a elevarse, empieza a fortalecerse y domina a la mente y a las acciones humanas. Y empieza a investigar, empieza la persona a reflexionar en todas sus acciones, y el pensamiento empieza a buscar la sabiduría. Ya no se contenta con solamente beber, comer, beber, procrearse y morir, o gozar, ¿sí? Porque eso es lo que dicen los científicos. Un animal nace, crece, se reproduce y muere. Pero un ser humano no se contenta con eso, busca la sabiduría, investiga la sabiduría. Eso es cuando el alma espiritual está en el cerebro del intelecto, se fortalece. Entonces hay que llegar a ese grado y empezar a fortalecer nuestro intelecto. Y también empieza a prever el futuro de los asuntos varios. Prever el futuro es prever las consecuencias. No es que seamos profetas, ¿no? Sino que preveemos el futuro. Por ejemplo, digo, si es que yo pongo mi mano en este fuego, voy a tener una quemadura en mi mano, tengo una ampolla. Ese es prever el futuro. Si es que yo como esta comida que está malograda, voy a tener una indigestión. Ese es prever el futuro. Si es que yo hago esta mala conducta, después voy a sufrir. Si es que yo robo, después voy a ser castigado, en forma humana y también en forma espiritual por Dios. Ese es prever el futuro. Ese es usar el intelecto, es usar el cerebro. Luego dice, en un pequeño momento, entonces la persona va a hacer cálculos, va a, lo que se llama eso, a balancear sus acciones, y va a correr de asunto en asunto para aclarar lo bueno y lo malo, la verdad y la mentira. Ese es con el intelecto, con el raciocinio, con el razonamiento, con la reflexión. Luego nos dice, la persona fue donado, fue agraciado por sabiduría, por conocimiento, por el intelecto, que proviene de la roca de los mundos. ¿Quién? Es una comparación, es una forma poética. ¿Quién es la roca de los mundos? Es Dios, el Creador. ¿Y por qué se le llama roca? Porque en la antigüedad la roca era la fuente de donde sacaban las piedras para la construcción. Es lo que se llama en castellano la cantera. De ahí era la fuente del producto para construir casas. Entonces el origen de las casas era la cantera, la roca. Entonces es una comparación para el Creador, que es la fuente de todo lo que existe, de todo el universo, de todo el cosmos. Se le compara, se le apoda como la roca, la fuente de todo lo que existe. Entonces esta roca, este Creador, nos agració con sabiduría, con inteligencia, con intelecto. Y enseña al hombre sabiduría y conocimiento. Aquí nos dice algo interesante, que Dios nos enseña Chokmah Vadat, sabiduría y conocimiento. Nos enseña Dios. Y a veces no nos damos cuenta que Dios nos enseña. Y a veces, ¿cómo nos enseña? Nos enseña como un profesor de la antigüedad hacía. Nos muestra el camino. Y cuando nos muestra el camino, a veces nos duele, ¿sí? Estamos descuidados, nos da un tirón, nos asusta. Y a veces renegamos, reclamamos por eso. Reclamamos, ¿por qué Dios tú así nos tratas?
Pero en realidad Dios nos trata con amor, nos está enseñando. Solo que no nos gusta que nos enseñen, ¿sí? Porque al volvernos al camino nos duele, nos fastidia. Pero ese fastidio es la enseñanza de Dios. Aprendemos así con el dolor, y dijimos, el dolor no es malo. El dolor es una señal de que algo anda mal. Nada más. El dolor no es un enemigo. El dolor físico es un amigo de la vida. Eso hay que saber y recordarlo siempre, ¿sí? El dolor físico, el dolor del cuerpo, no es un enemigo. Es un amigo de la vida. Es lo que nos permite vivir. Es lo que nos permite tener nuestro cuerpo intacto. Porque si no hubiera dolor físico, el niño a los 4 años no tuviera dedos, ni pies, ni nariz, ni cabeza. Ya no viviría. Porque se corta sin darse cuenta, se quema la mano sin darse cuenta, ¿sí? Y los pies se gangrenan, las manos se gangrenan y el cuerpo se muere. Entonces el dolor es el amigo de la vida, es la señal que nos dice algo anda mal. Entonces cuando algo nos duele, no hay que asustarse, hay que simplemente preguntar qué cosa anda mal para cuidar la vida, nada más. Muy bien. Es lo que nos dice acá. Dios nos enseña sabiduría y conocimiento. Luego dice, y con esto, la sabiduría, y con esta sabiduría, la persona recuerda a todas las acciones que le ha hecho, a todo el pasado, a todo lo que ha visto, sea el pasado y también lo que va a suceder como consecuencia. No como profecía, sino, como ya dije, como consecuencia. Esta es la capacidad de prever el futuro. No como profeta, sino como consecuencia. Hay una frase que nuestros sabios nos dicen, es aquel que mira Roeta Nolad. Significa aquel que mira lo que nace. Significa aquel que ve las consecuencias. Porque toda acción que tenemos va a traer una consecuencia. Causa algo. Todo lo que hagamos, hablamos, ofendemos, comemos, bebemos, todo lo que hagamos va a traer una consecuencia. Esto, el intelecto debe ayudarnos a saber, a comprender. ¿Para qué? Para que no produzcamos algo negativo. Para que no produzcamos una destrucción de nosotros o de los que nos rodean. Y este es un regalo que Dios nos dio, solo que hay que usarlo. Que está en el cerebro, este nivel anímico, del raciocinio, de la sabiduría, del intelecto, de la lógica. Hay que usarlo continuamente. Y desarrollarlo y fortalecerlo y hacer lo que esto reine en nuestra conducta. Que nos comportemos no porque me gusta, no porque estoy acostumbrado, sino porque esto me beneficia. Lo como porque me da salud. Lo como porque fortalece mi cuerpo. Lo como porque es nutritivo. No porque es un placer simplemente por placer. No significa que es malo gozar de un placer. Lo que es malo es ser un esclavo del placer. Pues si una persona come algo porque es nutritivo y de paso también goza, eso es algo, no es malo, es bueno. Pero si la persona solamente come porque es placentero y a pesar que le hace daño, ¿sí? Entonces aquí el nivel de esta persona es más bajo que de los animales. Muy bien, vamos a ver hasta qué punto hemos llegado. Muy bien, entonces dijimos que aquí el intelecto, el raciocinio, hasta que la persona sea capaz de entender y de ver, de comprender el pasado y de prever el futuro como resultado de una acción, no como profecía. Y con esto la sabiduría dice como si fuera una máquina. Como si fuera una máquina para moler y para producir sin mucho esfuerzo. O sea, al principio nos va a causar un esfuerzo el pensar, el actuar en forma positiva. Con el tiempo entonces ya nuestro intelecto va a estar bien afilado, bien agudizado, bien agudo, y con poco esfuerzo vamos a decidir algo bueno y hacer algo bueno, algo productivo, algo positivo.
Aquí lo compara como una máquina que está bien engrasada con sus engranajes y con facilidad, sin mucho esfuerzo, la máquina se va a mover. Dice, y con esto la sabiduría es como si fuera ejércitos y un grupo de ejércitos y muchos ejércitos y muchos soldados que ayudan, y así entonces hay prosperidad en el reino. ¿Cuál reino? En el reino de nuestro cuerpo. Tenemos nuestro cuerpo que se hace como un rey, un reinado. La pregunta es, ¿quién reina en nuestro cuerpo? ¿Quién reina en nuestra boca? ¿Quién reina en nuestros pensamientos? ¿Quién reina en nuestros ojos? ¿Quién reina en nuestras manos? ¿En nuestros pies? ¿Quién reina? ¿Quién domina? ¿Domina mi hígado, que son mis instintos de comer, beber y procrearme? ¿Domina mi corazón, que son mis sentimientos de orgullo o de ira o de envidia? ¿O domina mi intelecto, mi raciocinio? ¿Quién domina en mi reinado, que es mi cuerpo? Es la pregunta. Entonces aquí debemos entronizar en nosotros el cerebro, que es el intelecto, el raciocinio. Entonces entonces va a ser como una especie también de guía, de rey, guía en su reino y juez a su pueblo. Esas son comparaciones y también se lo puede aplicar, claro, a un reinado completo. Porque puede haber un rey, diremos, que está dominado por sus instintos, entonces todo el reinado, todo el pueblo va a sufrir. Pero un rey que está dominado por su intelecto, todo el reinado, o sea, todas las personas de ese reinado van a gozar. Muy bien, nos detenemos aquí en esta parte, hasta la próxima oportunidad. Voy a ver si hay algunas preguntas que puedo contestar. Un momento. Sí. Que hay una buena pregunta con respecto al ayuno. Es una buena pregunta. Entonces dijimos de que es importante dominar los instintos básicos, que es la comida y bebida. Y para ello la herramienta es el ayuno. Entonces hay ayuno completo y hay ayunos parciales. Hay un ayuno de 24 horas. Pienso que no es necesario hacer este ayuno. Basta con que ayune 12 horas del día solar. En la noche puede comer, en el día ayuna. ¿Sí? Es un ayuno total de comida y bebida. Hay un ayuno parcial, de que no come pero puede beber agua. Este ayuno también es muy bueno para la voluntad y también es bueno para la salud. ¿Por qué? Porque el agua ayuda para la purificación de la sangre. Si la persona deja de comer pero toma agua, pues en este día todo el cuerpo se dedica a purificar su cuerpo. La persona aprende a dominar su apetito y también a la misma vez va purificando su sangre. Si la sangre se purifica, también tiene una buena salud y también tiene un intelecto fuerte. Otra forma es para una persona que es débil de voluntad o débil de cuerpo, puede ser que baje la cantidad. Ya vimos antes de aquí en este libro que nos aconseja el autor, que baje la cantidad de comida. Una vez a la semana, que no coma todo lo que acostumbra a comer. Por ejemplo, si todos los días come cuatro panes, que este día solamente debe comer un pan. O si todos los días, por ejemplo, come carne, que un día a la semana que no coma carne. Son ejemplos de ayunos parciales. Y así poco a poco la persona va a dominar a su instinto de comer y beber. Muy bien. Parece que sí, también puede ser un ayuno a base de frutas. O sea que en este día solamente coma frutas. Ya, esa es una forma de dominar al instinto de comer. Porque si la persona está acostumbrada a comer, la persona quisiera comer todo lo que está acostumbrado y no quiere ceder nada, no quiere renunciar a nada. Si la persona acostumbra a renunciar a comida normal y solamente come fruta, ya es una renuncia y claro que es una especie de ayuno. Muy bien. Vamos a ver si hay otra pregunta. Muy bien, sí, eso es cierto, de que todos estamos en esta lucha.
Todo ser humano así hemos nacido, ¿sí? Eso quiero que todos sepan ustedes. No hay nadie que tiene ventaja. No hay nadie que haya nacido sabio. No hay nadie que haya nacido ya poderoso. Todos nacimos sin poder hablar. Todos aprendemos a hablar. Todos aprendemos a gatear, a andar. ¿Sí? Todos aprendemos a dominar nuestra ira, todos. Todos aprendemos a dominar nuestro orgullo. Aprendemos a dominar nuestro apetito y nuestra sed y nuestro instinto de procreación, todos. Y a veces triunfamos, a veces caemos, a veces avanzamos, a veces retrocedemos, pero el consejo es nunca cansarse, nunca darse por vencidos. No decir, ya me esforcé 20, 30 años y siempre lucho. ¿Por qué? Porque ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es vencerlo y se acabó, sino luchar todos los días, luchar continuamente contra el mal instinto. Y esto nunca se va a acabar, sino hasta el final de nuestros días. O sea, hasta el último día de nuestra vida hay que seguir luchando. Y a veces fracasamos, es cierto. Y es por eso que está el arrepentimiento. Dios nos dio el arrepentimiento, ¿por qué? Porque es posible que fracasemos. Muy bien, entonces esperemos que Dios nos dé sabiduría, nos dé fuerza de voluntad y nos dé la capacidad de arrepentirnos y la constancia, la perseverancia. Muy bien, tengan todos ustedes una buena semana, que Dios les bendiga y les guarde. Shalom, shalom.